Hola, en este video vamos a revisar el tema de estructuras de selección. Las estructuras de selección nos permiten decidir entre diferentes caminos a seguir. Tener un código secuencial que va ejecutando instrucciones ya es útil, pero ahora también podemos evaluar si una condición se cumple y decidir qué hacer con ello. Para hacerlo, en Python utilizamos la palabra reservada if. Y enseguida de eso vamos a establecer cuál es la condición que nosotros queremos que se cumpla. Y después de estos dos puntos vamos a poner con una sangría el conjunto de instrucciones que queremos que se ejecute en caso de que esta condición sea verdadera. Entonces lo que va a hacer Python va a ir ejecutando cada línea de código que se va encontrando, pero cuando se encuentre una sentencia condicional, como es la estructura if, lo que va a hacer va a evaluar la condición establecida y si la condición es verdadera, entonces va a ejecutar el bloque de código que se encuentra en esa estructura. Cuando termine, va a salir y va a continuar ejecutando el resto de las líneas de código. Se encuentra otra estructura condicional, vuelve a evaluar la condición y si se cumple, vuelve a pasar por aquí. Termina y sale. Por ejemplo, en este caso, Python lo que va a hacer es asignar un espacio de memoria que va a llamar X y a ese espacio le asignará el valor de 5. Luego va a imprimir este mensaje. Y como la siguiente línea es una estructura de selección, va a evaluar la condición y va a preguntar, X es igual a 5. Como la condición es verdadera, va a imprimir este mensaje y este mensaje. En realidad pueden ser cualquier conjunto de instrucciones. Cuando termina, regresa y continúa con el resto del código. Después imprime este mensaje y luego imprime esto. Luego llega aquí y ahora va a evaluar si esta condición es verdadera. Y pregunta, X es igual a 6. Nosotros sabemos que esto no es verdadero. Entonces, ignora este bloque de código y simplemente continúa con lo que hay después de esa estructura, que en este caso es imprimir un después de 6. La sangría. La sangría es muy importante en Python porque nos va a permitir identificar qué bloques o qué segmentos de código corresponden a una estructura y qué segmentos de código no corresponden. Entonces, vamos a incrementar la sangría después de una sentencia if o for y va a hacerse exactamente después del par de puntitos. Vamos a mantener una sangría para indicar el alcance de un bloque de código. Es decir, vamos a indicar qué líneas son afectadas por el if o por el for. Y finalmente vamos a reducir la sangría de vuelta al mismo nivel de la sentencia if o for para indicar el final de un bloque de código. Las líneas en blanco van a ser ignoradas por Python y no van a afectar la sangría. Y los comentarios en una línea también son ignorados con respecto a la sangría. Entonces, por ejemplo, aquí mantenemos la sangría que tenemos. Mantenemos la sangría. Esta es una estructura de selección. Entonces, después de este par de puntos, vamos a incrementar en la siguiente línea la sangría en una posición. Y todo el código que nosotros queramos indicarle a Python que forma parte de esta estructura condicional, la vamos a identificar porque tiene el mismo nivel de sangría.
Cuando queramos terminar con esta estructura, lo que hacemos es regresamos al nivel de sangría que tenía la estructura if o la sentencia if. Luego, mantenemos la sangría, nos encontramos con una sentencia for y después de los 2 puntos nuevamente incrementamos la sangría. Mantenemos la sangría y como esta es una estructura if o una sentencia if, después de los 2 puntos incrementamos la sangría. Como era todo lo que queríamos hacer dentro de esta estructura, entonces nos regresamos al mismo nivel que la sentencia if para indicar que este if ya terminó. Y esta instrucción y esta instrucción pertenecen todavía al for, porque vemos que tienen el mismo nivel de sangría. Cuando queremos salir del for, todo lo que hacemos es decrementamos nuestro nivel de sangría y con eso Python ya va a saber que esta línea de código ya no pertenece a este for. Entonces, debemos de pensar en el inicio y el fin de los bloques, donde el inicio va a estar marcado por una sentencia if o por una sentencia for y sabemos que debemos de incrementar la sangría después de que nos encontramos un par de puntos. Todo lo que vaya dentro del bloque va a ir indentado una vez y eso nos va a indicar que estas líneas de código corresponden a este bloque. Y vamos a identificar el fin del bloque por el decremento de sangría. En el momento en que decrementamos la sangría, sabemos que la siguiente línea de código, o sea, esta, ya no pertenece a este bloque. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa por acá. Acá vemos la sentencia for y vemos nuestro par de puntitos. Esta instrucción está al mismo nivel de sangría. Estas 3 instrucciones corresponden al código que está dentro del for. Y vemos aquí que tenemos en esta línea una sentencia if y tenemos otro par de puntitos. Y aquí hemos incrementado la sangría una vez más. Esta línea corresponde a esta estructura. ¿Sí? Cuando terminamos lo que va a ir dentro de esa estructura, decrementamos la sangría para indicar que continuamos con lo que hay en el for y cuando terminamos lo que hay en el for, decrementamos la sangría para indicar que hemos terminado el for. Ahora, estructuras anidadas. Las estructuras de selección las podemos anidar tantas veces como nosotros lo consideremos necesario. Por ejemplo, si queremos checar si un número es mayor que 1 y que además es menor que 100, lo que podemos hacer es poner 2 estructuras de selección anidadas de la siguiente manera. Primero, preguntamos si x, que ya sabemos que en este caso vale 42, es mayor que 1. En este caso sabemos que esta condición es verdadera y entonces tomamos este camino e imprimimos este mensaje. Y luego vamos a preguntar si x es menor que 100. Sabemos que en este caso la condición también es verdadera. Entonces vamos a seguir este camino y vamos a imprimir este otro mensaje. Como hemos terminado, nos salimos y como eso es todo lo que hicimos en nuestra estructura, continuamos con lo que hay fuera de la estructura de selección. Si x en vez de 42 hubiera valido menos 5, en esta condición no hubiera entrado, se hubiera evaluado como falsa, hubiera seguido este camino y ni siquiera hubiera preguntado esto. ¿Sí? Si x en vez de menos 5 hubiera valido
120, esta condición hubiera sido verdadera, hubiera seguido este camino, se hubiera impreso este mensaje, pero al llegar aquí, la condición se evaluaría como falsa, porque X no sería menor que 100. Entonces seguiría el camino del no y luego terminaría y continuaría con lo que hay después de la estructura de selección, ¿sí? Entonces vemos cómo lo hacemos en código. Ponemos nuestra sentencia if con nuestra palabra reservada if y la condición que nosotros queremos verificar y luego los dos puntos, y después de estos dos puntos incrementamos la sangría una vez y especificamos qué es lo que va a haber dentro de este if, ¿sí? Entonces sabemos que lo primero que va a hacer, si entra aquí, si la condición es verdadera, es imprimir este mensaje. Después vemos que nuestra segunda línea de código dentro de la estructura es otra sentencia if. Verificamos la siguiente condición, luego ponemos nuestro par de puntos y dentro de esta estructura, incrementando la sangría una vez, imprimimos este otro mensaje. Como esta estructura ya terminó después de imprimir este mensaje, decrementamos la sangría. Pero como queremos que también acabe esta estructura, volvemos a decrementar la sangría y solamente después imprimimos fin. Aquí debería decir fin. Va a haber algunas veces en que vamos a necesitar revisar una condición y ejecutar un conjunto de instrucciones cuando esta condición se cumple y ejecutar otro conjunto de instrucciones cuando la condición no se cumple. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos que X es igual a 4 y luego queremos verificar si X es mayor que 2. En este caso, la condición se cumple, se va a ir por este camino, va a imprimir este mensaje y luego va a salir y va a continuar con cualquier código que nosotros tengamos después de la estructura de selección. Si X fuera igual a 1, entonces cuando verificamos la condición se evaluaría como falsa e imprimiría este otro mensaje, sería por aquí y al terminar continuaría con cualquier código que nosotros tengamos después de la estructura de selección. Quiero que noten que solamente se puede ejecutar uno de los dos caminos. Es como si nosotros fuéramos en un carro y de pronto en el camino nos encontramos una bifurcación. Tenemos que seleccionar uno de los dos caminos, no podemos irnos por los dos, ¿sí? Entonces, esta bifurcación vamos a conseguirla con la palabra reservada else o con nuestra sentencia else. Entonces, este código que tenemos aquí representa este diagrama que tenemos de este lado. Entonces tenemos X es igual a 4 y luego vamos a preguntar si esta condición se cumple con nuestra sentencia if. X es mayor que 2 y ponemos dos puntos. Lo que siga después de los dos puntos es en caso de que esta condición se evalúe como verdadera. Vamos a seguir por aquí. Y ejecutamos todo el código que se encuentre incrementado la sangría una vez. Después retornamos la sangría al mismo nivel del if y ponemos la sentencia else y otro par de puntos para indicar que va a comenzar esa estructura. Incrementamos la sangría una vez, ponemos todo lo que necesitamos que haga y cuando queremos salir,
decrementamos la sangría una vez y continuamos con el código. Esta es la manera de hacerlo en código en Python. Entonces, aquí podemos visualizar los bloques. Todo esto es un mismo bloque, ¿sí? Es el bloque de una estructura de selección en la cual estamos verificando si X es mayor que 2. En el caso de que esta condición sea verdadera, se va a ejecutar esta instrucción, y en caso de que esta condición se evalúe como falsa, vamos a ejecutar esta otra instrucción. Pero es una misma estructura, ¿ok? Ahora, hay más estructuras condicionales. Y aquí es cuando hablamos de la selección múltiple. En la selección múltiple, en vez de tener solamente un camino o dos caminos, tenemos múltiples caminos. Tenemos tantos caminos como nosotros necesitemos. Entonces, para definir estos caminos dentro de Python, lo que vamos a hacer es utilizar la palabra reservada if y la palabra reservada elif y la palabra reservada else. Vamos a ver cómo funciona esto. En este ejemplo, si X es menor que 2, entonces queremos imprimir el mensaje pequeño. Pero si X fuera mayor que 2, pero menor que 10, entonces queremos imprimir el mensaje mediano. Pero si X fuera mayor que 10, entonces queremos imprimir grande. Y cuando terminemos, simplemente imprimir fin. Entonces, si X tuviera el valor de 0 y llegamos aquí, vamos a preguntar, X es menor que 2, como esta condición se evalúa como verdadera, entonces vamos a seguir este camino. Vamos a imprimir el mensaje de pequeño y luego vamos a seguir por acá. Salimos de la estructura y continuamos con lo que sea que hay después de la estructura de selección. Si X tiene el valor de 5, entonces vamos a preguntar si X es menor que 2. Esta condición se va a evaluar como falsa y se va a ir por el camino del no. Y entonces ahora vamos a preguntar si X es menor que 10. Como esta condición se va a evaluar como verdadera, entonces nos vamos a ir por este camino, se va a imprimir este mensaje y seguimos este camino y salimos de la estructura y continuamos con las instrucciones después de la estructura de selección. Si X tiene el valor de 20, entonces cuando nos pregunten si X es menor que 2, esta condición se va a evaluar como falsa. Nos vamos a ir por el camino del no. Cuando preguntemos si X es menor que 10, esta condición también se va a evaluar como falsa. Y entonces nos iremos por el camino del no y simplemente vamos a imprimir grande. Terminamos la estructura de selección y continuamos con lo que sea que haya después de la estructura de selección. Quiero que noten que en la estructura de selección múltiple también ejecutamos solamente un camino. Lo que hacemos básicamente es ir preguntando por qué camino nos podemos ir y cuando por fin encontramos nuestro camino, ejecutamos el camino y luego ignoramos el resto de la estructura de selección. Fíjense bien. Cuando caímos, en este primer caso, ejecutamos este camino e ignoramos todo lo demás. Cuando este caso no fue nuestro camino, preguntamos por el siguiente camino. Y cuando fue el segundo camino, ejecutamos este otro camino e ignoramos todo lo demás. Cuando
este caso o esta condición se evaluó como falsa y esa también se evaluó como falsa, entonces seguimos con el no y luego nos salimos. Entonces, lo que hacemos es, vemos los caminos y vamos a ir preguntando en orden de aparición. ¿Me puedo ir por aquí? ¿No? Ah, ok, continúo. Pero si la respuesta es sí, entonces tomo ese camino e ignoro todos los demás. Si mi respuesta es no, entonces voy y pregunto en la siguiente puerta. ¿Me puedo ir por aquí? Si la respuesta es sí, tomo ese camino e ignoro todos los demás. Pero si la respuesta es no, entonces me voy a la siguiente puerta y pregunto, ¿me puedo ir por aquí? Y así consecutivamente, pero al final de cuentas solamente vamos a ejecutar un solo camino. ¿Cómo vamos a ver esto en Python? Ok, vamos a definir nuestra sentencia if y vamos a establecer algo que estamos buscando, la condición que queremos que se cumpla. Si esta condición es verdadera, se va a ejecutar este código. Pero si la condición es falsa, entonces va a saltar al elif, a la instrucción elif. En esta instrucción elif vamos a verificar otra condición. Si esta condición es verdadera, entonces ejecutamos este código. Y si esta condición es falsa, como no tenemos otra sentencia elif, pero sí un else, saltamos al else. Que básicamente lo que nos está diciendo es, si las condiciones de arriba ninguna se cumple, entonces ejecuta este otro código. Terminamos de ejecutar y continuamos con el resto del código. Eso es lo que nos está diciendo. Pero no necesariamente siempre vamos a querer un caso default como lo vimos arriba. Un caso en el que digamos, si todas las condiciones de arriba no se cumplieron, entonces ejecuta este otro. Va a haber veces en el que vamos a decir, tiene que ser una de estas opciones. Y si no es una de estas que yo te marco, entonces simple y sencillamente no ejecutas nada de esta estructura. ¿Sí? Y eso lo podemos marcar no poniendo la sentencia else. Vamos a ver cómo funciona este. Tenemos nuestra sentencia if y nuestra condición x menor que 2. Entonces verificamos si x es menor que 2. Si esta condición es verdadera, se ejecuta este código. Pero si no, entonces nos vamos a ir con el elif que le sigue. Y aquí vamos a verificar la condición de si x es menor que 10. Si esta condición es verdadera, entonces vamos a ejecutar este código. Pero si la condición es falsa, entonces nos vamos al siguiente elif. Y aquí vamos a verificar esta otra condición. Si esta condición es verdadera, entonces ejecutamos este código. Pero si no, entonces nos vamos al siguiente elif. Y en este elif vamos a verificar si esta condición es verdadera. Si es verdadera, se ejecuta este código, pero si no, nos vamos al siguiente elif. Aquí vamos a verificar si esta condición es verdadera. Si es verdadera, se ejecuta esta instrucción, pero si no, entonces caemos en un caso default, en un else, e imprimimos este mensaje. Entonces, lo que nos está diciendo, si todas las condiciones que yo tengo acá arriba no se cumplen, entonces mi caso default es esto. Si todo lo demás no se cumple, hazme esto. Esto es lo que yo quiero que se haga. Ahora veamos este ejemplo. Aquí vamos a verificar primero si x es menor que 2. Si es menor que 2, entonces vamos a imprimir este mensaje. Pero si no fuera menor que 2, entonces vamos a verificar si x es menor que 10. Y si es menor que 10, entonces vamos a imprimir este mensaje. Pero si resulta que x no es menor que 2 y tampoco es menor que 10, entonces
Salte de la estructura y no hagas nada. No queremos que se haga absolutamente nada si no cae en alguno de estos dos casos. Continúas con lo que siga de código. Debemos de tener cuidado con el orden en el que acomodamos nuestras condiciones, porque de no hacerlo bien, podría ser que alguna de ellas nunca se ejecute. Por ejemplo, vamos a ver este caso. Si x es igual a 1, entonces vamos a llegar aquí y va a preguntar, x es menor que 2, esto va a ser verdadero y entonces vamos a ejecutar esta instrucción. Y de aquí ignoramos todo esto y nos vamos con lo siguiente que haya de código después de la estructura. Pero si x no fuera igual a 1, si x fuera igual a 2, entonces va a llegar aquí y va a preguntar, x es menor que 2 y esta condición se va a evaluar como falsa y entonces se va a ir a preguntar por la siguiente condición y va a preguntar, x es mayor o igual a 2, x no es mayor que 2, pero sí es igual a 2. Entonces, esta condición se va a evaluar como verdadera y se va a ejecutar esta instrucción. Se ejecuta, se sale y continuamos con el resto. ¿Y qué pasa si x vale 50? Entonces va a llegar aquí y va a preguntar, x es menor que 2, esta condición se va a evaluar como falsa, entonces va a preguntar por la siguiente condición, x es mayor o igual a 2, y esta condición, como 50 efectivamente es mayor que 2, se va a evaluar como verdadera. Se va a ejecutar este código y se va a salir de la estructura de selección. Y quiero que noten que no importa qué valor agarre x, en ningún momento se va a ejecutar esta instrucción. Cuando eso sucede, quiere decir que el planteamiento de nuestras condiciones está mal hecho, ¿ok? No es útil que tengamos un camino por el cual nunca vamos a poder pasar. Algo está mal hecho y debemos de corregir. Vamos a ver ahora este otro ejemplo. Si para este caso empecemos con x es igual a 1 y preguntamos x es menor que 2, entonces esta condición se va a evaluar como verdadera y se va a ejecutar esta instrucción. Va a ignorar todo lo demás y va a continuar con lo que sea que hay de código después de la estructura de selección. Si en vez de 1 tuviéramos un 2, entonces vamos a preguntar aquí, x es menor que 2, esto se evalúa como falso y entonces nos vamos a preguntar si nuestra siguiente condición se cumple. Y pregunta, x es menor que 20, la respuesta es verdadero, se ejecuta esta instrucción, se ignora todo lo demás y se sale de la estructura de selección. Si x fuera igual a 8, entonces esta instrucción, esta condición se evalúa como falsa. Vamos y preguntamos por la siguiente condición y preguntamos si x es menor que 20. Como la condición es verdadera, entonces se ejecuta esta instrucción y se sale y ejecuta lo que haya después de la estructura de selección. Si x es igual a 20, entonces va a llegar aquí y esta condición se va a evaluar como falsa. Entonces pasa a la siguiente
y pregunta x es menor que 20, esta condición se va a evaluar como falsa y entonces pasa a la siguiente y va a preguntar x es menor que 10. Esta condición se evalúa como falsa y entonces va a caer en nuestro caso default, va a imprimir esta instrucción y se va a salir de la estructura de selección y va a continuar con el resto del código. Quiero que noten que en este caso esta instrucción nunca se ejecuta porque el orden en el que tenemos nuestras condiciones es erróneo, ¿sí? Preguntamos si x es menor que 20 antes de preguntar si x es menor que 10. Esta condición debería estar aquí y esta condición debería estar acá, para que todas las condiciones tuvieran la oportunidad de ejecutarse en algún momento. Entonces, el orden en el que nosotros planteamos nuestras condiciones es importante. Esto es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video.